Antes de avanzar a donde quiero avanzar, les quiero mostrar un truco más, pero no, honestamente por la hora no voy a llegar, quiero ya pasar a la segunda parte de lo que planeé, no voy a llegar a codearlo, pero sí me gustaría mostrárselos, que es, imagínense ese primer cuadrado que habíamos dibujado en pantalla, ¿sí? Que rotaba sobre su propio eje. Imagínense que yo lo meto en un ciclo for y lo voy del más chico al más grande, y lo voy rotando en sí mismo. Bueno, si yo simplemente dibujo 10 cuadrados de más grande a más chico y lo roto sobre sí mismo, puedo hacer cosas re locas como esta. En este caso está haciendo interactivo con el mouse, ¿sí? Está rotando apenas, fíjense, menos 90 grados, que es lo mismo que pi dividido 2, menos pi dividido 2, y más 90 grados con el mouse, más pi dividido 2, y este es mi trabajo de ilusión óptica, interactivo para Tecno Multimedia 1. ¿Me aprueban? Fíjense qué sencillo el recurso. Quería codearlo en vivo, pero no quiero ahora marearlos tanto con este. Y además lo que estoy haciendo es que por cada frame se está sumando un cuadrado. ¿Ven? Se está sumando a ese ciclo for un cuadrado infinito. Y me está generando esta especie de rosca infinita que se va sumando un cuadrado y todos los otros cuadrados se van actualizando. Le pido al compañero Mateo que apague el micrófono, por favor. Gracias. Nada, digamos, una aplicación concreta, veíamos recién lo del sistema solar, acá tenemos otra aplicación concreta con ciclo for y con interactivo con el mouse. ¿Sí? Creo que genera cosas bastante interesantes esto en cuestión. Bien, entonces, se los dejo como curiosidad para ver si se animan a realizarlo, pero ahora odio la barra de Zoom. Ahora lo que quiero que avancemos es con la explicación técnica de lo que estamos haciendo acá. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de poder dibujar figuras circulares, del espacio cartesiano y no sé cuántas cosas más? Bueno, vamos a verlo en este breve ejemplo que les armé en Processing. Ahora un momento explicativo. ¿Sí? Veamos esta elipse que sigue el mouse. ¿Sí? Yo en este caso trasladé el eje de coordenadas al centro de la pantalla, donde dice acá 0, 0, y este punto de acá a la derecha sería 300 de X, 0 de Y, porque estoy en una pantalla de 600 por 600, y este es 0, 300, ¿sí? Entonces yo les pregunto, este espacio gris es el espacio de processing, atentos, este espacio que está gris más oscuro es el espacio de processing. Estos otros espacios son como los cuadrantes que vemos por fuera de la ventana de processing, entre muchas comillas esto, para que ustedes puedan entenderlo de manera gráfica, ¿sí? Yo les pregunto, ¿en qué posición X y está el círculo cuando lo posiciono acá? Les pido que me respondan por el chat, alguno que se anime, yo los voy leyendo por ahí, ¿sí? Vamos con este ejercicio, después retomamos las consultas, Joaquín, ¿sí? Que veo que ahí no te llegué a leer. Si yo tengo el círculo acá, en este espacio de coordenadas planteado, ¿en cuál está? 0, 0, excelente, excelente, excelente. Bien, lo mismo, si lo llevo a esta esquina, ¿en cuánto está? Estamos de acuerdo que 300, 0, 300 de X, 0 de Y. Muy bien. Y si lo pongo acá al medio, en este espacio, sería el centro de ambas coordenadas. Miren, tengo machete y todo. Tuki tuki. Está bien, 150, 160, 150, 150. Y acá entra este hermoso gráfico de entender básicamente lo que ya saben, primer trabajo práctico de Tecno 1, que son las coordenadas. Acá vemos que más o menos 150, 150, ¿sí? Aprox. Sí, depende cuando me ponga bien el mouse. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy hacia la izquierda de este espacio? ¿Sí? ¿Cuál es el número que se vuelve negativo hacia la izquierda? Lo voy a apagar esto, lo voy a poner acá. Si voy acá al medio, ¿cuál sería el XY? Uno de los dos se tiene que volver negativo porque me fui del 0, 0. En X, muy bien, Luna. Entonces, ¿cuál sería la posición ahora ahí? Eje X negativo, muy bien ahí, Lu. La posición, como dice Mark Kohler, es menos 150, 150 exactamente porque me vuelvo negativo en X. Si me voy hacia acá, obviamente los dos valores son negativos porque me fui hacia arriba en X y hacia la izquierda en Y.
y si me voy hacia acá, me voy a X positivo y negativo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, no? Entonces, esta es una forma de pensar el espacio que tiene que ver un poco hasta, es muy computacional y muy de los píxeles, y acá obviamente se me pasan algunas cuestiones matemáticas que no vienen al caso para esta clase y porque no las sé, honestamente, pero también está para pensar, diría, el sistema de cuadras de una ciudad, ¿no? Che, ¿dónde queda el almacén de Tito? Ahí, dale 3 cuadras para la delante y una para la izquierda, ¿no? Entonces estoy en 3-1 a partir de la posición 0-0 que soy yo, ¿sí? Pero fíjense que hay una referencia en la posición actual. El eje de coordenadas para llegar al almacén de Tito es donde estoy yo, parado. 3 para adelante, 1 para la derecha, ¿sí? Entonces, es una manera de decir, bueno, traslado el eje de coordenadas donde estoy yo, cambio el sentido y le doy direccionalidad a eso, ¿sí? Pero hay una forma, ahí porque lo estoy pensando en cuadras, podría pensarlo esto, pero hay una forma en como nosotros conceptualizamos los objetos que tiene que ver desde nuestro punto de vista, ¿sí? Por ejemplo, piénsense ahora en sus casas. Voy a intentar emular ahora en sus casas. Están todos sentados, imagino, al frente de una computadora. Pero piénsense en su silla, en sus casas. Yo estoy justo en una silla giratoria, ¿no? Piénsense en su silla, en sus casas y le digo, díganme dónde está la cocina. ¿Sí? Dentro de su casa, ¿eh? La cocina de cocinar. Digo, ¿no? ¿Dónde está la cocina de su casa? Bueno, en mi caso, yo digo que me tengo que mover más o menos. Si pongo el ángulo cero adelante mío, me tengo que mover 90 grados a la derecha y tendría que caminar 5 pasos hacia adelante. ¿Se entiende? Hay una idea de dirección que está definida por un ángulo y distancia que está definida por una dimensión, ¿sí? Así es como nosotros realmente pensamos las cosas. Y eso es la forma de pensar en coordenadas polares. Si vemos ahora lo que está en rojo, ¿sí? La posición de un elemento en pantalla, veámoslo ahí, se define, fíjense, vamos al medio, el de 150, prox 150. La posición de un elemento en pantalla se define por un ángulo de 45 grados desde el eje de coordenadas, desde el 0,0 que está ahí, y una distancia de 214 píxeles que, para los amantes de la trigonometría, es la hipotenusa del cuadrado rectángulo que se genera a partir de mi punto respecto al eje de coordenadas. ¿Sí? ¿Ven el triángulo rectángulo que dibujo con la línea azul y la línea roja? ¿Sí? Bueno, el valor de la hipotenusa es ese 214 píxeles para llegar al centro de la pantalla y estoy a 45 grados, lo que es 0.79552 radianes. ¿Sí? Acá les estalló la cabeza, pero son dos formas distintas de pensar el espacio. Esto es lo que yo quiero que se queden con este ejercicio. Desde un punto, desde un eje de coordenada que somos nosotros, les humanes, nosotros pensamos las cosas de para allá, tantas cuadras, ¿no? Como decir, o ¿para dónde está la cocina? Bueno, me giro sobre mi eje, sobre sí mismo, piensen en el planeta y en el Sol, digo, el Sol dice, che, ¿dónde está la Tierra? Y bueno, movete 45 grados, está a tantos kilómetros de mí hacia esa dirección, ¿sí? Es decir, una distancia y una dirección, ¿sí? Y entonces tenemos dos formas de graficar el espacio. Con una posición XY, que es como trabaja Processing de fondo, digamos. Uno cuando va a dibujar en Processing, necesita aplicar XY. No me sirve el ángulo y la distancia. Pero yo puedo convertir entre un sistema de coordenadas cartesianas que necesita XY, en este caso, 160, 160 o 159, 159 para ser exactos. Y también sé que redondeando, ese punto está a 45 grados. Fíjense que los grados también se van hacia el sentido de las agujas del reloj. Ojo con esto, porque es diferente a como nos lo enseñaron en la escuela también. Tiene que ver con que estamos en el cuadrante de abajo, el que está coloreado con gris oscuro, y a una distancia dada, ¿sí? Entonces, con estas dos unidades yo puedo pensar la orientación de los objetos y sobre todo las cuestiones curvas de manera mucho más fácil. Porque imagínense, bueno, quiero lo que hacíamos recién con el planeta. Expliquemos lo que hacíamos recién con el planeta. Bueno, recién decíamos que estábamos a unos 100 píxeles, ¿no? Lo voy a poner más o menos acá, 100 píxeles. Y lo que hacíamos era sumarle un grado, entonces 100, 100, 100. Y básicamente lo que hacíamos era esta cosa que va girando, ¿sí?
Está un poquito deforme mi 100, ¿no? Ya me fui a 160, disculpen. Pero básicamente lo que hacíamos era un círculo, porque lo que estábamos haciendo era rotando, o sea, obviamente estábamos rotando, pero vamos a traducirlo a esto. Le estábamos sumando al ángulo, simplemente estábamos sumando al ángulo, es decir, en vez de pensar en X, Y, estábamos pensando en ángulo y distancia, ¿sí? Y para cerrar esta breve explicación, que la pueden retomar, y les dejaré este sketch para que lo vean, les dejo acá arriba, que lo vamos a ver ahora en código, pero cuáles son las fórmulas trigonométricas para pasar de si yo tengo una distancia y un ángulo, cómo recuperar ese XY, que es las primeras dos fórmulas, y si yo tengo un XY, cómo recuperar esta distancia y este ángulo, ¿sí? Repasando, chicos, chicas y chiques, son dos maneras de pensar, ¿sí? El espacio de una manera, el espacio cartesiano, y de una manera el espacio polar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve pensar en ángulos y distancias? Para, por ejemplo, dibujar círculos o definir órbitas o elipses, como preguntaba una compañera. O, por ejemplo, el ejercicio que les voy a mostrar ahora es, por ejemplo, cómo dibujar una espiral. Si yo tuviera que dibujar una espiral de manera cartesiana, agarrate, si nos costaba dibujar un círculo, imagínense una espiral. Pero de manera polar es bastante más fácil de pensar, porque yo sé que los grados van aumentando de a 1, ¿sí? Así que los grados aumentan de a 1 o de a 10, no importa cuándo aumentan, pero si los grados incrementan, sin importar la unidad de medida en que incrementan, yo voy a hacer círculos, ¿sí? Pero si además de incrementar los grados, incremento la distancia, tuki, 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 empiezo a hacer una espiral, ¿se entiende? Entonces empiezo a poder dibujar otras figuras que tienen que ver más con, con las curvas, con los círculos, con la figura básica del círculo, que en vez de con el sistema cartesiano que tengo la figura básica del cuadrado, ¿sí? De la posición X, E, Y, ¿sí? Así que por ahora lo que yo quiero que les quede de esta breve explicación, y que lo van a ir digiriendo de a poco, tranquilos, yo sé que es un montón de data, es que hay dos maneras de pensar un punto en el espacio. O por posición XY, que siempre va a estar relacionado a un eje de coordenadas 0, 0, o por ángulo y distancia, ¿sí? Y pensar las cosas por ángulo y distancia me permite dibujar otro tipo de figuras y otro tipo de movimientos que básicamente son más orgánicos. Vamos a empezar dibujando la espiral y después le vamos a dar un poquito de color y de intención. Primero hagámoslo con las fórmulas crudas y después, si les parece, hagamos estas fórmulas, hagamos las funciones. De paso, es un buen ejemplo para repasar funciones, ¿sí? Vamos a hacer mi push matrix, que también puede ser simplemente push. Recuerden que el push es la suma de push matrix más push style. Esto lo dijo también Fer en la clase pasada, en la comisión 2. Y lo validé efectivamente, gracias Fer. Y como yo quiero dibujar una espiral que va a iniciar desde el centro de la pantalla, voy a hacer un translate, ¿sí? Voy a trasladar el centro de mi pantalla, mi eje de coordenadas, perdón, al centro de pantalla, que no sería 0, 0, sino 300, 300, o lo que es lo mismo, width dividido 2, height dividido 2. Recordemos que este 300, 300 viene dado de esta posición de ahí arriba, ¿sí? Ahora bien, vamos a definir un ángulo. Si voy a declarar variables locales acá en el draw, que nacen y mueren en el draw, voy a definir una. Recuerden que tengo ángulo y tengo distancia, ¿sí? Y el ángulo, por ahora, vamos a seguir utilizando el radians frame count, que me sirve. Es una velocidad constante, pero me sirve para el ejemplo. Ustedes pueden después manejar la velocidad que quieran, ¿sí? Es decir, voy a guardar en la variable ángulo la conversión del frame count a radians, ¿sí? Recordemos, frame count incrementa de a 1, así que básicamente es un contador de a 1 por 1, ¿sí? Y la distancia, es decir, cada cuántos píxeles quiero que se mueva, en principio también usemos frame count a secas, pero vamos a ver que nos va a quedar grande frame count. Vamos a tener que usar otro contador. O hagámoslo ahora, hagamos un contador de distancia. Déjenme pensar esto. Hagamos la variable. Hagamos que distancia. Pero tendría que declarar fuera. No, vamos a hacerlo con frame count. Vamos a hacerlo con frame count. Ahora lo vamos a achicar un poco a esa cuestión.
Ahora bien, si yo quiero, a partir de un ángulo y una distancia, yo quiero dibujar un círculo, ¿no? En X, Y, me está pasando el gran problema que tengo al trabajar con este sistema de coordenadas, ¿sí? Que es que yo no tengo una variable X, Y, tengo un ángulo y una distancia. Entonces, ¿cómo transformo un ángulo y una distancia a una posición X, Y? Acá entran las cuentitas mágicas para convertir de polares a cartesianas. Si yo me traigo esto, ¿sí? Yo sé, acá chicos tendríamos que meterlo en trigonometría más para entender qué es el coseno y el seno. A mí no me interesa que en esta clase entiendan eso. Quien quiera entender un poco más sobre estas funciones mágicas divinas de la matemática, les recomiendo, les dejo como recomendación al final de la clase unos videos de Schiffman que son muy, muy, muy buenos, de Daniel Schiffman, gran padre de Processing, para entender estas funciones. Pero fíjense, yo sé, simplemente estas son las fórmulas que hay que tatuarse. No importa, ver la tangente, qué sé yo, no importa, no viene el caso entender eso ahora. Lo que viene al caso entender es que la X es igual a la distancia por el coseno de ángulo. ¿Sí? Listo, con eso me alcanza. Distancia por coseno de ángulo. ¿Sí? Y que la Y es igual a la distancia por el seno de ángulo. ¿Sí? Entonces yo ahora con esto hago la conversión, ¿no? Conversión de polares. ¿Por qué digo de polares? Porque estoy hablando de ángulo y distancia a cartesianas, porque estoy hablando de X e Y. Entonces, si yo ejecuto esto, me faltaron los puntos y comas, me faltó declarar las variables. Eso saben por qué me pasa, por copiar. Porque si uno copia referencias, después hay que ver bien que está copiando, ¿no? Eso es la mala de que control C, control V. Entonces yo ahora tengo una elipse que empieza a tener un movimiento del tipo, se me fue la palabra, espiral, que sería muy difícil de armar con un sistema de coordenadas cartesianas, de calcular sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, bueno, movete de un grado, pero además de moverte de un grado, movete a una distancia de ese grado. Recordemos que estoy hablando desde el centro, ¿sí? Si yo este translate no existiera, obviamente todo esto va a suceder desde la esquina superior izquierda, porque estaría empezando desde ahí, ¿sí? Es decir, ahora se está moviendo cada un grado, por frame, se está moviendo un grado y se está moviendo un píxel de distancia. ¿Qué es lo que está raro todavía para que la elipse esté más cerquita? ¿Cuál de las dos variables, ángulo o distancia, es la que debería... Si yo quiero una elipse, una espiral que esté más pegada, ¿cuál es de estos dos valores el que toca achicar? ¿El de ángulo o el de distancia? Pregunta para el chat. A ver si alguien se anima a descubrirlo. Repito, ¿cuál de los dos valores es el que está siendo como muy, muy grande, que me hace que la espiral se abra tanto? ¿El de ángulo o el de distancia? Distancia, muy bien. ¿Por qué el de distancia? Porque la distancia está diciendo movete da un píxel para allá, entonces se mueve, uno se mueve, uno se mueve, se mueve y se va alejando. O sea que si esta distancia, yo tendría que sumar un valor más chico, o lo que sería lo mismo, lo puedo dividir, por ejemplo, lo divido por 4. Esto recuerden que es un contador, tendría que en vez de sumar de a 1, tendría que sumar en este caso está sumando de a 0,25, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo ahora voy a tener una espiral que tiene que ver más con, o sea, lo que pasó acá es que la espiral se achicó, ¿sí? La espiral está más cerca porque es menos el cambio de distancia que va haciendo mi elipse. Y si yo quisiera que esto sea más rápido, ¿qué le está faltando a esto? De un concepto que vimos anterior. Velocidad. Muy bien, Ailú. Que era lo que le hablamos de velocidad angular, ¿se acuerdan? Tendríamos que aplicar una velocidad angular. Que el salto entre elipse y elipse sea esa. ¿Y dónde está la velocidad angular? Bueno, justamente en el ángulo. ¿Sí? Si yo al ángulo acá, a la velocidad de ángulo, lo multiplico por 2, permiso para hacer estas cuentas para ahorrarme en este ejercicio de agregar tantas variables. Pero recuerden que esto básicamente es que estoy sumando cada 2 en el draw. Sumo 2 grados por ciclo draw. Y acá lo que estoy haciendo es sumo 0,25
píxeles de distancia por ciclo draw. ¿Sí? Vamos a verlo. Podemos volver esto al centro de la pantalla. ¿Sí? Esto conviene hacerlo con una velocidad y aceleración. Velocidad angular, aceleración angular. Donde aceleración angular sea igual a 5 y velocidad angular, acá recordemos que después le vamos a hacer velocidad angular es más igual a aceleración angular. Después el tema del ángulo, si yo en vez de sumar lo resto, recuerden que lo que hago es que vaya para el otro lado. Vamos a verlo. Está tomando su tiempo processing ejecutar con suma abierto. Ahí está yendo para la izquierda, mi espiral. ¿Sí?